A platicar del tema del desabasto de medicinas y otros temas con Enoc Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, a quien agradezco que nos tome estos minutos. Gracias, Enoc. Un gusto saludarte, Alejandro. A ver, escuchábamos al titular del INSABI decir que se han comprado medicinas en Brasil, en Argentina, en Suiza. ¿Ves tú un desprecio por la industria farmacéutica nacional en esta administración particularmente? Mira, definitivamente una ignorancia y un desprecio, pero no solo con la industria farmacéutica, porque hay que recordarle a nuestro auditorio que la gente no nada más se cura con medicinas. Necesitamos dispositivos médicos, material de curación y bueno, una serie de insumos que están relacionados con el sector salud. Y justamente lo que sucedió con este sexenio es que le dejaron comprado ya los medicamentos que se iban a usar en 2019 y ellos, como muchas cosas en este sexenio, con un desprecio al orden y a la planeación, cancelaron esta compra consolidada y quisieron hacerlo de una manera totalmente anárquica, con lo que llevaron al desabasto total, como en los casos que hemos escuchado en las notas que comentaban en Gómez Palacio. Y justamente, presidente, ayer ustedes escribían precisamente en redes sociales que COFEPRIS debe de fortalecerse y no de debilitarse. Hay otros factores también políticos y empresarios que han señalado que esto pues, sería como un atentado a la institucionalidad del país. ¿Sería así? ¿Ustedes también lo verían en este panorama? Por supuesto, porque el gobierno acaba de aprobar a través de su grupo mayoritario en la Cámara de Diputados y Senadores la modificación al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, donde justamente exime de hacer pues estudios para que surta la industria nacional medicamentos, material de curación, dispositivos médicos y servicios. Esto convierte a COFEPRIS en juez y parte, porque la propia Secretaría de Salud compraría los medicamentos y quien avala el cumplimiento normativo y la utilidad de estos medicamentos, material de curación, dispositivos médicos, es justamente la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es, ellos quieren adjudicar de manera directa, como lo han venido haciendo en estos menos de 2 años que llevan en gobierno, con 90% de adjudicaciones directas en el sector salud y 80% en el resto del gobierno. Es decir, hay un desprecio y una burla por la ley que mandata que únicamente se puede hacer en el 30% del presupuesto y no como ellos lo están llevando a cabo. Y por otro lado, pues quien en su sano juicio no quisiera tener una soberanía en medicamentos, en producir sus propios medicamentos, vacunas en el país, para no depender de tercero. Lo estamos viendo en esta pandemia. Los gobiernos de diferentes países se cierran a la exportación de productos que ellos generan para atender primero a sus connacionales. Pero de verdad que hay muchas contradicciones y una ignorancia brutal. Termino el comentario diciéndoles que cuando se estuvo evidenciando en las mañaneras que los empresarios farmacéuticos eran corruptos y que vendían a sobreprecios, era porque no habían considerado que había que calcular los costos de distribuir las medicinas en cerca de 200 clínicas a lo largo y ancho del país. Y como nuestro auditorio seguramente entenderá, no es lo mismo surtir una medicina en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, que en la sierra de Chihuahua o en Ocosingo, Chiapas, o en la Costa Chica de Guerrero. Es decir, no entienden ni siquiera los conceptos básicos de cómo hacer una compra. Enoc, con esto que nos comentas y este señalamiento que pone Mitzi también sobre la mesa de cooptar la COFEPRIS, de ir cooptando las instituciones para que de alguna forma el relojito funcione como la administración espera que funcione, es decir, adjudicar de manera directa sin tener, pues sí, a alguien que esté regulando. ¿Hay alguna opción, digámoslo así, para evitar esto, para revertirlo? Sí, definitivamente, que pongan expertos, que consigan, si ellos piensan que todo el país es corrupto, yo creo que hay gente muy valiosa que tiene mucha experiencia en compras, pero no como lo están queriendo hacer, no queriendo coaccionar
y extorsionar por las condiciones de compra a la industria nacional y además luego quererla hacer responsable del desabasto. Esto es una mezquindad brutal. Yo creo que tarde o temprano saldrá a la luz cuál fue la negligencia. Hay muchos casos. Yo personalmente, al participar en el Consejo de Salubridad General, di cuenta del desabasto que había cuando inició la pandemia en marzo. A Ferrer, el director del INSABI, de que no estaban llegando los insumos y a las diferentes clínicas del sector salud en el país, y mencionó un caso concreto en el estado de Veracruz. Él tomó el micrófono, dijo que eso no era cierto, como lo escuchamos ahorita en la nota previa, y posteriormente pues los casos se han documentado y se han multiplicado por cientos. No por nada los trabajadores del sector salud, médico, enfermeras y equipo de apoyo son de los sectores más afectados y contagiados por el COVID. Tristemente, la cifra de muertos llegará dentro de muy poco a 60,000 familias que han perdido familiares, y este gobierno sigue buscando a quién echar la culpa cuando él es el principal responsable de la situación que tenemos. Anoche, justamente en la conferencia de las 19 horas por parte del subsecretario de Salud, no sé si lo escuchó, presidente, le preguntaban justamente esta cuestión, ¿no?, de lo que pudiera llegar a tener ahora esta subsecretaría, y él decía que, a contrario de lo que muchos pensaban, era que se iba a fortalecer y que se iban a revisar los procesos. Sin embargo, esta subsecretaría se podría convertir en juez y parte, podría ser así, podría ser un conflicto de interés. Sí, por supuesto, como ya lo expresé, pero habría que replicar los comentarios de la subsecretaria Laurel, que renunció hace un par de meses en otra subsecretaría de Salud, y ella expresa de manera muy clara que es desmantelamiento total de el sistema de salud y un funcionamiento adecuado. Yo creo que hay que estar muy, muy atentos a lo que está sucediendo en México, porque cuando se asienten un poco las aguas van a tener que dar muchas explicaciones y vamos a tener que encontrar responsables, porque no es posible que estemos llegando a la situación en cuanto al COVID-19, que fue definida por el propio Hugo López-Gatell como catastrófica, de 60,000 muertos, y por otro lado se nos está diciendo que todo se manejó muy adecuadamente. Con las mismas palabras de ellos, esto ha resultado ser catastrófico. Enoc, hoy hay reportes de la industria farmacéutica nacional que esté en posibilidades de quebrar, de que de esta manera, con estas disposiciones del gobierno de no adquirir los medicamentos en México, pues vayan a tronar. Sí, sin duda. Bueno, nosotros no tenemos afiliados en Canacintra de la industria farmacéutica, pero sí de material de curación y dispositivos médicos. Uh-huh. Para hacer un ejemplo muy rápido, bueno, una válvula de hidrocefalia, un respirador automático, una máquina de hemodiálisis son dispositivos médicos. Y material de curación, bueno, pues hay todas las gasas, alcohol, todos los materiales que se utilizan que no son medicamentos. Pero bueno, ya haciendo esta división, alrededor de 100,000 trabajadores están en riesgo de perder su empleo en el sector farmacéutico y 60,000 en el de industria de fabricantes de dispositivos médicos y material de curación. Ahora, esto se puede agudizar mucho más porque, en contrasentido con lo que se está haciendo por parte del gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, mandó un oficio para que no se compren medicamentos más fuera del país, es decir, para que no haya importaciones y que se pueda solidificar y reforzar la industria nacional en Estados Unidos. Bueno, para darles una idea, exportamos alrededor de 18,000 millones de dólares a Estados Unidos en medicamentos, material de curación y dispositivos médicos. Y si se cierra de aquel lado la frontera, pues y nosotros estamos comprándole a terceros países, pues la crisis de este sector se va a agudizar. Y también quiero comentarle a todo nuestro auditorio, el sector de fabricantes de materiales de curación y dispositivos médicos era un sector estratégico y había sido exitosísimo en la apertura comercial de México, porque estaba llegando cada vez a más países. COFEPRIS era el ejemplo de un órgano regulador de este sector en toda América, y
tenía las credenciales más altas a nivel mundial y tristemente estamos pues dilapidando lo bueno que se había creado en el país, como los cangrejos, así es. Así es. Bien, pues muchísimas gracias, presidente. Usted sin duda nos ha dado otro panorama, uno que por supuesto ya nos imaginábamos y ojalá quepa la prudencia en alguno de los funcionarios de esta administración, porque estamos viendo en resultados a mediano, largo plazo, pero sobre todo los cortos, que pudiera ser catastrófico, mucho más de esto que ya estamos viviendo derivado de la pandemia. Gracias, presidente. Un gusto, Mitzi. Gracias, Alejandro. Gracias. Buenas tardes, el presidente nacional de la Canacintra.